bienvenido al canal. Vamos con una clase esta vez número 15 de semejanza. Nos vamos con los criterios de semejanza en un triángulo, ¿vale? Vamos con los primeros, los más usados. El criterio lado, lado, lado. Ya, como es un triángulo y estamos hablando de los criterios de semejanza, dos triángulos van a ser semejantes si sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué significa que sea proporcional? Es que uno es el doble del otro, o es miniatura del otro, pero están multiplicados por una constante. Y acuérdate, esa sería la constante que nosotros hablamos aquí de semejanza. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Entonces yo ahora te voy a dar el mismo acá, pero te voy a decir que acá vale 3. ¿Cachai? Entonces él sería 3, él sería 6 y él sería 9. ¿Por qué? Porque este que tú tienes aquí viene del 2 por 3, este viene del 1 por 3 y este viene del 3 por 3. ¿Te fijas? Aquí está el 1, el 2 y el 3, que son los valores que tú tenías acá, y listo, los multiplicaste por una constante y lo único que hizo fue agrandar el triángulo, pero los ángulos siguen siendo los mismos, ¿cachai o no? Entonces esos dos triángulos van a ser semejantes, ¿ok? Por lo tanto, si a ti te llega a pasar eso en un ejercicio, tú ya puedes decir que esos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Por el criterio lado, lado, lado. Ojo, insisto con lo mismo, lo dije en la clase anterior, esto es para triángulo, no necesariamente para cuadrados, para rectángulos y otras figuras, solo para triángulos estos criterios, ¿ya? Vamos con el otro de los más usados, que en algunos libros los vais a encontrar como ángulo, 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 ¿ya? Pero eso es porque lo escriben, pero no es necesario. ¿Por qué? Dos triángulos son semejantes si dos ángulos son congruentes, y eso es obvio, chiquillos, porque mira, yo voy a tener esos dos triángulos. Si yo te digo que él es 20 y que él es 30, y yo aquí te digo que él es 20 y que él es 30, 20 más 30 te da 50, por lo tanto es 130. Y aquí 20 más 30 te da 50, por lo tanto él también va a ser 130. ¿Cachai? No por obviedad. Si tú en un triángulo tú tienes dos ángulos, puedes saber el tercero. Sabiendo dos, ya puedes saber el tercero. Entonces no es necesario que tú aquí le pongas otro ángulo, porque tú ya sabiendo dos, está ahí al otro lado. Entonces, si tú en un triángulo tienes dos ángulos que son iguales y en otro también tenés dos ángulos que son iguales, entonces tú puedes establecer que esos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. ¿Ya? Después, otro de los más usados es este que está acá, que es el lado, ángulo, lado. Chiquillos, por ejemplo, ya yo a él le voy a llamar 2. A él le voy a llamar 60 grados y a él le voy a llamar 3. Entonces, el ángulo sigue siendo el mismo. Ojo, el ángulo sigue siendo el mismo. Los que están siendo proporcionales multiplicados por una constante de proporcionalidad son los lados, no los ángulos. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir que este va a ser 8 y te pregunto por él. Y yo te digo que son semejantes. ¿Cachai? Yo te digo, son semejantes, tienen el mismo ángulo. Entonces, para que se cumpla la semejanza, incluso yo te podría preguntar, en vez de decirte que son semejantes, te diría cuánto tiene que valer él para que sean semejantes. Entonces tú me tenés que decir, a ver, para que sean semejantes y se cumplan con el criterio lado, ángulo, lado, ese lado tiene que ser proporcional a este, ese lado tiene que ser proporcional a ese y esos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, si tú revisas aquí, ¿tenía ángulos iguales? Sí, por lo tanto, ese lado tiene que ser proporcional con ese y este tiene que ser proporcional con ese. Entonces, si tú te fijas, y si él es 2 y pasó a ser 8, se multiplicó por 4. Entonces, para que este triángulo sea semejante con el otro triángulo, él tiene que ser 12. ¿Por qué? Porque al 3 lo multiplicáis por 4 y con eso tú demostráis que están en semejanza, que los lados están en proporcionalidad. ¿Por qué? Él está en 1 es a 4. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 4, porque está multiplicado por 4 y porque los ángulos que están al medio son idénticos. ¿Ok? Tú con eso ya podéis demostrar semejanza. Finalmente, uno de los menos usados, ¿ok? Este es uno de los menos usados, pero igual es importante que lo sepan, ¿ya? Dos triángulos son semejantes si dos lados homólogos proporcionales y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados respectivamente congruentes, si los tiene. A ver, ¿qué significa esto? Porque cuando uno lo ve como, ¿qué significa esto? Chiquillos, miren. Él va a ser 7, él va a ser 14 y él va a ser 30 grados.
Entonces, si yo te voy a decir que él también es 30 grados, entonces él va a ser 14 porque va a ser por 2 y él va a ser 28. Pero aquí tenéis que tener cuidado con esto. El que está siempre frente al ángulo es el mayor. Sí o sí tiene que ser el mayor. Entonces, por ejemplo, si yo te tengo esto que está acá, te voy a decir que este es 90, él es 3 y él va a ser 5. Entonces, cuando yo tenga esto así, y te diga, aquí va a estar en 90, entonces yo aquí te voy a decir 6, tú no me podés decir que ese vale 10, po. No, po, porque acuérdate que está frente al ángulo, ¿cachai? Frente al ángulo está siempre el mayor. De hecho, yo tampoco te podría decir, por ejemplo, que él es 10 y que él es 6. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque frente al ángulo mayor, se tiene que encontrar el lado de mayor medida. ¿Cachai? Por eso esto va 6 y 10 de esa forma. Siempre frente al ángulo de mayor, el ángulo va a estar el lado de mayor medida. ¿Cachai? Ese es el tema de esa relación de semejanza. Ya, ten cuidado con eso. Es uno de los menos usados. Yo creo que es muy raro que entre. Pero esta es otra forma de demostrar semejanza. O sea, si tú ves esto que tú tenías acá, entonces los triángulos son semejanza. ¿Por qué? Por el lado, ángulo. ¿Cachai? Los lados están juntitos. Mira, los lados están juntitos y el mono que está al frente tiene que ser igual. Los lados están juntitos y el mono que está al frente tiene que ser igual. O sea, los ángulos tienen que ser idénticos y los lados tienen que estar en proporcionalidad. ¿Vale? Ya, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les quede bien y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos los que comparten y a los que le dan like. Chao, chao.